Kiki es un solitario y feo que ignora a todas las chicas de la escuela para complacer a la tetona presidenta de su club. Sin embargo, todo cambia cuando él la invita a salir, pero descubre que en realidad solo quiere ser su mascota y hacerle trucos raros. Todo comienza una mañana, cuando Kiki teme que He2-6 salga del armario antes de que consiga novia. De repente, recibe un mensaje de Sayuki, el presidente del club, pidiéndole que vaya al salón del Club Shoto después de clases. Más tarde, Kiki ayuda a Sayuki a limpiar el salón cuando otra chica llamada Yuka se une a ellos y culpa a Sayuki por dificultarles la limpieza. Otro miembro llamado Nanju se une a la limpieza constante, así que Kiki llama a refuerzos. Su hermana, Mizuha. Tras horas limpiando el desastre, Kiki se ofrece a terminar el trabajo, así que Sayuki le entrega la llave y las chicas se van. Después, Kiki va a tirar el agua sucia cuando ve a una pareja feliz y desea que pisen una mina terrestre. Sin embargo, al regresar a la sala del club, Kiki ve una carta dirigida a él y se da cuenta de que por fin tiene una admiradora. Ante esto, Kiki celebra el fin de su triste soltería. Sin embargo, al darse cuenta de que no sabe quién es, ve una hamaca en la mesa y se asusta al comprender su significado. Más tarde, Kiki le cuenta a su amigo Shoma su suave sorpresa, así que intentan jugar a los detectives. Pero como no pudieron averiguar quién era, Shoma le desea a Kiki buena suerte en su búsqueda de la princesa misteriosa y predice que la chica misteriosa debe ser parte del equipo de limpieza. Más tarde, en la biblioteca, Kiki le agradeció a Yuka por ayudar con la limpieza y le dijo que se alegraba de poder servirle. Mientras él se pregunta si Yukite es su cenicienta, ella le pregunta si prefiere los melones grandes. Antes de que se ponga histérico, Yukite lo calla y le dice que creía que se había unido al Club de las Sombras por las bolas antiestrés mágicas de Sayuki. Después de que Kiki lo desmiente, le pregunta a Yuka por qué nunca se lleva bien con Sayuki, y ella explica que sus orbes gigantes la hacen parecer inexistente. Cuando Kiki admite que es cierto, Yuka decide hacerle sufrir y se va de la biblioteca. Después, mientras juegan al baloncesto, Shoma le pregunta a Kiki si ha avanzado en su investigación, pero él dice que todos los sospechosos actuaron con normalidad. Justo entonces, sorprende a Nanju mirándolo desde la banda y se pregunta si está mirando a Shoma. Distraído, el balón lo deja inconsciente. Al despertar en la clínica, ve unas piernas hermosas que lo hacen vibrar. Al levantar la vista, se da cuenta de que es Nanju, sentada a su lado, así que le pregunta si se quedó por él. Nanju responde que simplemente estaba aburrida. Después de esto, le pregunta si atrapó una pelota con la cara porque estaba mirando a alguien que le gusta, pero Kiki no pudo responder. Así que él le pregunta si lo apoyaría si estuviera interesado en alguien, pero Nanju dice que no, y se marcha. Más tarde ese día, Kiki encuentra a Sayuki jugando con un perro, y le pregunta si es suyo. En respuesta, dice que le puso al perro vegetariano. Kiki, poco impresionada, dice que el nombre no le hace justicia a su aspecto. Justo entonces, llega la dueña del perro y le agradece a Sayuki por cuidarlo. Mientras se van, Sayuki dice que envidia al perro, así que Kiki comenta que deben de gustarle mucho. Al día siguiente, Kiki va al salón del club para confrontar a Sayuki sobre la sorpresa de seda, pero cuando él le pide que se la pruebe para asegurarse, grita pidiendo ayuda y se desploma. Mientras Kiki se pregunta si pronto estará llorando, en una cárcel, Sayuki le pregunta si quiere salir con ella. Poco después, Sayuki se da un festín con un parfait, mientras Kiki se pregunta cómo sobrevivirá el resto del mes. Tras agradecerle, Kiki le pregunta si está loca por él, pero de repente se pone triste y huye. Más tarde, Kiki ve a Sayuki saliendo de la escuela y la alcanza para lanzarle un romántico golpe a la pared. Sorprendida, Sayuki le pregunta qué quiere, y él le revela que conoce su secreto. Sayuki le pregunta si ya no le gusta, pero Kiki responde que no es malo. Al oír esto, Sayuki le dice que se reúna con ella en el salón del club al día siguiente. Cuando llega al salón del club, al día siguiente, Sayuki dice que siempre ha tenido la sensación de que él la aceptaría tal como es, y le dice que cierre los ojos. Cuando le dice que los abra, Kiki encuentra las enormes parcelas de Sayuki expuestas y una correa alrededor de su cuello. Sorprendida, Kiki entra en pánico y le pregunta qué está haciendo, así que Sayuki le ruega que la convierta en su mascota. Sorprendida, Kiki le pide explicaciones, y Sayuki dice que quiere ser su dueña, lo que asusta a Kiki. Luego revela que es experta en cuerdas y astucia, y que lleva toda la noche soñando con él,
usándole el látigo. Kiki se da cuenta entonces de por qué invitó al perro, así que la rechaza. Más tarde ese día, Kiki se encuentra con Okita, su profesora, quien lo felicita por limpiar el salón del club, y le revela que revisó el salón después de limpiar, pero encontró la puerta sin llave. Después, Kiki le informa a Shoma de su nuevo descubrimiento, y Shoma piensa que la torpe Cenicienta podría ser cualquiera de las otras chicas, ya que la puerta estaba sin llave. Después, Kiki le pregunta a Shoma si alguna vez ha fantaseado con tener a una chica como mascota, pero Shoma revela que, siendo un lolicón, estaría posando para fotos policiales si alguna vez pensara en eso. Unos momentos después, en la biblioteca, mientras Kiki pensaba en lo dulce que era Yuka, Sayuki le susurró unas palabras dulces al oído, sobresaltándolo. Cuando Kiki le dijo que dejara de asustarlo, insinuó que podría disciplinarla por su insolencia. Sin inmutarse, Kiki le preguntó si se equivocó de camino a la cafetería, pero Sayuki dijo que estaba allí para verlo. Y, cuando ella le toma el brazo, Kiki comenta que él la notó loca, pero ella dice que es insignificante. Aunque Kiki discrepa, Yuka llega y pregunta si intentan compartir su calor corporal. A pesar de Yuka, Sayuki anuncia que ya no son solo amigos desde que salieron. Al oír esto, Yuka se desanima, y Kiki se da cuenta, así que le pregunta si está enojada porque también quiere un parfait. De repente, Yuka sale corriendo de la biblioteca. Poco después, Sayuki revisa las estanterías mientras Kiki la regaña por su molesta presencia. Sayuki le pregunta entonces por qué es tan duro después de todo lo que hicieron juntos. Sorprendida, Kiki le pregunta qué quiere decir, y Sayuki revela que la inmovilizó contra la pared con fines románticos y asaltó violentamente sus mazmorras. Mientras finge inocencia, Kiki recibe una mirada asesina de Yuka al otro lado del estante, lo que lo sobresalta, así que intenta desmentirlo, pero Sayuki de repente coge un libro sobre adiestramiento canino y sale corriendo. Yuka le pregunta a Kiki si de verdad tuvo una cita con Sayuki, pero él dice que solo le compró un parfait bajo coacción. Sin embargo, cuando ella le pregunta si el romántico golpe contra la pared también fue forzado, Kiki admite haberlo hecho voluntariamente. Enojada, Yuka le pregunta si son novios oficialmente, ya que él siempre la imita. Justo entonces, Kiki le pregunta cómo podría hacerla sentir mejor, así que Yuka le propone una cita. Después, Kiki la espera en el punto de encuentro, y cuando Yuka llega, él la elogia por su aspecto y la hace sonrojar. Yuka dice que espera una cita apasionada, pero Kiki le recuerda que solo la acompaña como un anciano. Poco después, van al cine, y tras ver una película juntos, charlan mientras toman algo y exploran otros lugares. De regreso, Kiki comenta que fueron de escaparates, pero cuando Yuka dice que la cita es lo único que importa, Kiki revela que es su primera cita. Real. Al oír esto, Yuka se emociona por ser su primera y corre al baño. Sintiéndose realizado, Kiki se pregunta si logrará pasar el día sin caer muerto de la emoción. Unos minutos después, Kiki se pregunta por qué Yuka tarda tanto, así que va a buscarla, y la encuentra siendo abordada por unos ineptos disparando balas de fogueo, así que la agarra rápidamente y la aparta de ellos. Cuando se detienen a recuperar el aliento, Kiki se culpa por haberla dejado sola, así que Yuka le acaricia la cabeza y lo besa por haber llegado a tiempo para salvarla. En el tren de regreso a casa, mientras Yuka duerme en el hombro de Kiki, recuerda cómo conoció a Yuka en la biblioteca y la encontró leyendo un libro. Le preguntó qué estaba leyendo y, a pesar de fría respuesta, se dio cuenta de que era un libro que él había leído. Así que hablaron del libro y después se hicieron amigos. Kiki se pregunta qué tan divertida sería su vida si Yuka fuera Cenicienta. Al día siguiente, durante la hora de almuerzo, Shoma le pregunta a Kiki si ha avanzado en su investigación, pero Kiki dice que estaba disfrutando de la primera cita de su vida. Shoma lo felicita por ser loli, pero Kiki niega serlo. Mientras Shoma explica por qué cree que las lolis son las mejores, Kiki recibe un mensaje de Yuka, invitándolo a la biblioteca para hablar de cosas importantes después de clases. Después de clase, Kiki se dirige al punto de encuentro y encuentra a Yuka esperándolo en la biblioteca. De repente, Yuka juega a las escondidas mientras prepara una bebida tan picante que Kiki se queda atónito. Finalmente, cuando le pregunta, Kiki dice que debe estar equivocada e intenta confirmar si realmente le pidió ser su esclavo. Cuando Yuka lo confirma, Kiki se asusta, mientras explica que ser su esclavo es una demostración por la que la mayoría de los chicos venderían sus pelotas. Para convencerlo aún más,
Kiki decide darle un premio y se quita los pantalones. Al presentárselo, Kiki le señala que no a todos los chicos les gusta, así que Yuka lo derriba y le mete la comida en la boca. Mientras Yuka se emociona con lo bien que le quedan sus pantalones cortos en la boca, Kiki se pregunta si entrará al más allá con la boca llena de jabón. Al día siguiente, Kiki despierta de una pesadilla, creyendo que ha resucitado tras morir por el ataque de Yuka. Mientras prepara el desayuno, Mizuha le pregunta si tuvo una pesadilla, pero Kiki permanece en silencio, ya que su sueño era solo para adultos. Después, en el vestuario de la escuela, Kiki reflexiona sobre su rompecabezas amoroso, pero Nanju lo interrumpe y le pregunta qué está tramando. En respuesta, Kiki dice que está viviendo una vida romántica mediocre. De repente, Kiki encuentra un par de zapatillas en su casillero y grita, sorprendiendo a Nanju, quien se pregunta si tiene la cabeza bien puesta. Tras irse enfadada, Kiki revisa su casillero y encuentra una nota de Yuka. Más tarde, Kiki se encuentra con Yuka y le pregunta ¿qué planea? Yuka le regala sus mochilas, pero Kiki le pregunta si lleva una. Sorprendida, Yuka se asusta y dice que no les daría a los demás chicos el placer de verla así. Además, dice que él es el único al que le gustaría convertir en esclavo. Cuando Kiki revisa su casillero en otra ocasión, encuentra fotos lascivas de él con Sayuki, junto con una carta, donde ella amenaza con filtrar más fotos si no aparece en el salón del club. Inmediatamente, Kiki se dirige al salón y encuentra a Sayuki, vestida de sirvienta católica. Entonces, cierra la puerta y la vuelve a abrir, para asegurarse de que no sea uno de sus sueños húmedos. Pero, para su consternación, encuentra las jarras de leche de Sayuki expuestas, así que pregunta cuándo el club se convirtió en un café de mates, y Sayuki explica que solo está practicando lo que leyó del libro que tomó prestado de la biblioteca. Enfadada, Kiki le ordena que se cambie de ropa, pero Sayuki explica que está esposada y que dejó caer la llave por error en el cofre. Cuando Sayuki le pide a Kiki que la busque, él duda y se da la vuelta para ir a buscar a una chica, pero se detiene cuando Sayuki dice que necesita ir al baño inmediatamente. Justo entonces, mientras Kiki toma la llave lentamente con manos temblorosas, Sayuki le pide que sea cuidadoso, ya que es su primera vez. Así que Kiki toma la llave mientras Sayuki hace ruidos de felicidad, tras quitarle las esposas, la culpa por meterse en semejante lío, y se pregunta qué habría hecho si él no hubiera aparecido. Para recompensarlo, Sayuki borra su chip de chantaje y se aferra a Uul. Kiki le pregunta entonces por qué ha estado tan susceptible, pero Sayuki dice que está marcando su territorio. Después de esto, Kiki le pregunta por qué lo chantajeó, para que la conociera, y Kiki le pregunta si se ha cansado de ella. Entonces, anuncia que haría lo que fuera por él si acepta ser su amo, pero Kiki sale corriendo de la habitación, diciendo que no está bien cuando no hay amor. Más tarde ese día, Shoma le preguntó a Kiki sobre su investigación, pero pensó en las propuestas y cifras de Sayuki y Yuka. Ninguna de las dos podía ser Cenicienta. Justo entonces, Shoma anuncia que la única sospechosa que queda es Nanju, ya que siempre mira fijamente a Kiki y se sonroja al hacerlo. Sorprendida, Kiki mira fijamente a Nanju, quien le devuelve la mirada y le frunce el ceño. Poco después, Kiki se pregunta por qué las chicas son como ecuaciones de física cuántica y desearía que hubiera cursos intensivos para entenderlas. Justo entonces, recibe un mensaje de Sayuki invitándolo al salón del club. Para evitar que cometa alguna locura, se dirige al salón, pero de repente alguien le venda los ojos y le pide que adivine quién es. A juzgar por su voz, Kiki identifica a Yuka e intenta quitarle las manos de encima. Sin embargo, Yuka anuncia que está desnuda y le dice que mantenga los ojos cerrados mientras lo guía al aula donde dejó su ropa. Después de sentarlo en el Shinomenons aula, Yuka ata a Kiki, quien abre los ojos y comenta que se vistió rapidísimo. En respuesta, Yuka revela que no es tan tonta como para presumir de sus atributos en el pasillo de la escuela. Justo entonces, Yuka le pregunta si volverá a la guarida de Sayuki y decide castigarlo por dejarla para ir tras el demonio de pecho voluminoso. De repente, Yuka le ofrece su pie y amenaza con robarle su preciado primer beso si no lo besa. Sorprendida, al oír esto, Kiki exclama mientras Yuka acerca lentamente sus labios a los de Biz. De repente, Sayuki aparece para arruinar el atraco y dice que siempre hemos sabido que Yuka es una ladrona. En respuesta, Yuka le pregunta cómo los encontró y ella revela que acecha a Kiki para ganarse la vida.
Cuando Sayuki intenta liberar a Kiki, Yuka afirma que le pertenece, pero Sayuki discrepa y afirma que Kiki es su amo. Mientras discuten sobre cuáles son los deseos más oscuros y sucios, Kiki queda atrapada en un tira y afloja entre las mujeres. De repente, Manju aparece para llevarse a Kiki, pero cuando Yuka intenta ir tras ella, tropieza con las cuerdas y cae sobre Sayuki. Mientras tanto, tras liberar a Kiki, Nanju se enfada con él por ser demasiado amable con las demás, cuando desde ella señala que los melones de Sayuki parecen contener un control remoto que lo controla, y añade que ha estado bromeando en citas con Yuka. Kiki le pregunta por qué está enfadada. En respuesta, Nanju confiesa, enfadada, que no le gusta verlo con otras chicas. Al día siguiente, en el vestuario, Kiki saluda a Nanju, pero finge que no está. Así que Kiki intenta iniciar una conversación, pero Yuka aparece para arruinar el momento con sus fuertes saludos. Enfadado, Nanju se marcha, mientras Yuka señala que parece que la relación entre él y Nanju es incómoda. Después, se disculpa por haber ido demasiado lejos el día anterior, pero añade que no piensa renunciar a él. En respuesta, Kiki le sugiere que considere hacerlo, así que Yuka le pregunta si es cercano a Nanju, y le señala que es una tirana de mejillas apretadas que solo sonríe cuando está con él. Al oír esto, Kiki no se opone, así que Yuka le sugiere que arregle las cosas con Nanju. Sorprendida, Kiki señala que parece bastante amable para alguien que se dedica a esclavizar personas. En respuesta, Yuka dice que un buen maestro debe aprender a usar tanto la zanahoria como el palo. Después, mientras Kiki le da una paliza a Nanju en clase, recibe un mensaje de Sayuki llamándolo al salón del club. Al visitarlo, Sayuki le pregunta si Nanju está triste por lo sucedido. Cuando Kiki confirma que sí, Sayuki revela que lo notó cuando se encontraron en el pasillo, y se disculpa por su comportamiento del día anterior. Cuando señala que no es apropiado comportarse en público, Kiki le pregunta si finalmente va a empezar a valorar el sentido común, pero ella anuncia que se abstendrá de insinuarle en público, pero que lo intensificará en privado. Antes de que Kiki proteste, promete portarse bien por un tiempo, ya que Nanju es muy amiga suya, y sugiere que Kiki arregle las cosas con Nanju. Unos momentos después, Kiki despierta a Nanju en clase y anuncia que las clases han terminado. Al levantarse, Kiki le pregunta si se siente mal, pero Nanju le dice que no es asunto suyo. Kiki le pregunta si su mal humor se debe a lo del día anterior, pero Nanju dice que no quiere hablar de ello. En respuesta, Kiki le ofrece sus servicios de terapeuta y se despide. Sin embargo, Nanju le pregunta si la escuchará, y él responde que es natural ayudar a un amigo que lo necesita. Al oír esto, Nanju le pregunta si son amigos, y Kiki le pregunta si es el único que lo piensa. Nanju dice que está bromeando mientras se dirige a la puerta, pero Kiki dice que no tiene gracia. En la puerta, se detiene y le pregunta a Kiki por qué no salen juntas, si son amigas. Cuando Kiki comenta que solían salir con Shoma, Nanju se ofrece a dejar que la compense. Después de la escuela, Nanju explota cabezas de zombies en una sala de juegos, mientras Kiki y Shoma hablan entre susurros a sus espaldas. De repente, Nanju se gira para preguntarles qué esperan, así que se unen a ella. Al terminar el juego, Nanju recibe un pájaro enojado de peluche como recompensa, y se toman fotos juntos. Poco después, Shoma les dio las buenas noches y se fue en bicicleta, dejando a Kiki y Nanju. Mientras Kiki la acompañaba a casa, Nanju se detuvo de repente para agradecerle el día. Pero Kiki dijo que él también se divirtió, ya que hacía tiempo que no salían juntos. En respuesta, Nanju comentó que su relación era divertida, pero que no estaba satisfecha con cómo estaban las cosas. Luego sugiere que sigan adelante como pareja, y no como trío. Antes de que Kiki pudiera responder, empezó a llover. Así que buscaron refugio, donde Nanju sorprendió a Kiki robando sus naranjas y se asustó. En su defensa, Kiki dice que no tenía ni idea de que llevara tanto equipaje. Minutos después, Nanju pregunta si Yuka y Sayuki le están coqueteando a Kiki, pero él explica que simplemente se sienten cómodas con él. Sin embargo, cuando Nanju señala que su rostro se desanimó cuando las chicas lo acosaban, Kiki dice que es una reacción involuntaria y se va a tomar algo. Al regresar, encuentra a Nanju mirando la foto de Shoma. Decepcionado, Kiki comenta que le gusta Shoma, pero Nanju dice que no es lo que él piensa. Sin embargo, cuando le pide explicaciones, Nanju toma su mochila y sale corriendo. Al día siguiente en la escuela, Shoma le pregunta a Kiki si acompañó a Nanju a casa,
pero Kiki revela que solo logró arruinar su reputación. Poco después, en el salón del club, Sayuki le dice que no se está dejando la piel y le sugiere que hable con ella si algo le preocupa. En respuesta, Kiki le agradece y se despide, mientras Sayuki anuncia que disfrutará de su descuido hasta que esté listo para hablar con ella. Después, mientras Kiki lee un libro en la biblioteca, Yuka aparece y señala que es obvio que no ha arreglado las cosas con Nanju. Cuando Kaiki se niega a responder, Yuka amenaza con castigarlo si no obedece. Al llegar a casa, Kiki piensa en cómo contactar con Nanju, pero encuentra a Mizuga en su habitación con un libro. Sorprendida, comenta que nunca supo que era un lolicón. Sorprendida, Kiki lo desmiente y dice que el libro pertenece a Shoma. Unos momentos después, Mizuga le acaricia la cabeza y le pregunta sobre su confusa vida amorosa, a lo que Kiki le explica que la situación con Nanju es incómoda, ya que parece estar ocultándole algo, y él revela que podría haberla lastimado al preguntarle al respecto. En respuesta, Mizuga le dice lo difícil que puede ser abrirse. Después de esto, Kiki le pide consejo, y Mizuga le dice que sea él mismo y no haga nada. Al día siguiente en la escuela, Kiki se acerca a Nanju, y cuando ella intenta ignorarlo, él amenaza con agarrarle las asas del pecho. Enfadada, Nanju recoge su mochila y se va mientras Kiki corre tras ella para disculparse. De repente, Nanju se detiene y lo culpa por sus noches de insomnio. Al oír esto, Kiki le dice que no sabe por qué le causa tantos problemas y le pide perdón para que puedan volver a ser amigos. Cuando Kiki añade que haría lo que fuera para que lo perdonara, Nanju le pregunta en la cara si lo dice en serio. Entonces sugiere que se conviertan en pareja. Al oír esto, Kiki cree haber encontrado a su Cenicienta, pero Nanju anuncia de repente que le gustaría ver a Kiki en una relación romántica con Shoma, lo que le hace preguntarse si está alucinando. Nanju le muestra entonces un manga que hizo sobre él y Shoma. Cuando le pregunta si es una broma, Nanju revela que le encantan las historias de hombres enamorados. Enfadada, Kiki le pregunta por qué está dibujando un manga sobre él y Shoma. En respuesta, Nanju explica por qué se ha comportado de forma extraña todo este tiempo, pero Kiki dice que no la juzga por sus intereses. Luego le sugiere que los mantenga a él y a Shoma al margen. Sin embargo, Nanju se niega y alega que hay muchas chicas esperando la secuela desde que la serie de Shortcake se volvió viral. Después, Nanju le ruega a Kiki que salga con Shoma por el bien de los fans, pero él se niega rotundamente. Justo entonces, Nanju jura hacer todo lo posible para evitar que encuentre novia. Más tarde, Kiki se pregunta por qué todas las chicas de su vida tienen distintos grados de locura, así que revisa su casillero y encuentra una foto suya con Sayuki vestida de sirvienta. Mientras Kiki se pregunta quién pudo haber tomado la foto, lee una nota donde el culpable le ordena presentarse en el club de astronomía. Como corre el riesgo de volverse viral si se niega, Kiki se apresura a ir a la sala del club de astronomía. Al entrar, mira a su alrededor y Koharu sale de repente. Días después, en la sala del club Shuto, Kiki le toma fotos a Yuka con un disfraz de conejita y piensa en cuánto siempre ha querido aplaudirle las mejillas a las conejitas. Pero él sabe que está fuera de su alcance. Justo entonces, Kiki le pregunta a Yuka por qué lleva ese traje, pero Sayuki revela que quiere unirse al club. Sorprendida, Kiki pregunta por qué, y Yuka explica que también le gustaría pasar mucho tiempo con él, como a Sayuki. Cuando añade que necesita más tiempo para entrenar a Kiki para que sea una esclava obediente, Kiki no se sorprende. Así, Yuka anuncia que tiene derecho a unirse a cualquier club de la escuela, mientras que Sayuki revela que lo llevó puesto todo el día como derecho de entrada. Después, Sayuki elogia el aspecto de Yuka con el atuendo y revela que ella también quería probárselo, pero no le cabían los melones en ninguno. Molesta, Yuka pregunta si Sayuki la está retando, pero Sayuki responde llamándola monstruo de pecho plano. De repente, la tensión se intensifica entre las dos, así que Kiki se interpone para evitar una explosión. Después, Sayuki le ordena a Yuka que le prepare un té, mientras Kiki le pregunta a Nanju qué estaba haciendo en la sala del club. Para su sorpresa, Nanju revela que también es nueva en el club y espera ser tratada como igual. Enfrentándose a Sayuki, Kiki le pregunta por qué Nanju no lleva un disfraz de conejita, y ella responde que ya la han recompensado con su manga. Entonces, Kiki se enfurece y señala que Sayuki es una pésima por aceptar sobornos. Poco después, Yuka llega con el té y Kiki intenta impedirle ver el manga. Sin embargo, Sayuki, alegando que es apto para todo público
le entrega algunas copias y afirma tener más. Justo entonces, Kiki se asusta e intenta arrebatarle el manga a Yuka, quien vibra con las imágenes excitantes. Sayuki le dice a Yuka que absorba todo el manga y le ofrece un abrazo. Sin embargo, Yuka queda inconsciente por las bolsas de aire de Sayuki. Mientras tanto, Nanju le envía un mensaje en secreto a Kiki, amenazando con darle a Mizuha una copia de su manga si revela por qué se unió al club. En ese momento, se da cuenta de que el club se ha convertido en un completo grupo de degenerados culturales. Mientras se dirige a casa, Kiki recuerda su encuentro con Koharu, donde ella amenazó con acabar con su carrera si hacía algo sospechoso, y prometió deshacerse de las fotos si obedecía sus instrucciones. Cuando se giró para mirarla, Kiki se dio cuenta de que era linda. Así que Koharu explicó que al principio se alegró de verla desde lejos, pero pronto se llenó de emociones. Justo cuando Kiki cree ser Cenicienta, Koharu dice que le gusta. Inmediatamente, Kiki la toma de las manos y la invita a caminar al altar con él. Pero Koharu dice que no es su tipo, lo que la deja estupefacta. Conmovida, Kiki enciende un proyector, por error, y se da cuenta de que la habitación está llena de fotos de él y Shuma. Koharu se disculpa y dice que su objetivo es Shuma. Más tarde, en un restaurante donde charlan mientras toman unas copas, Kiki la mira fijamente, pensando en lo guapa que se ve, pero Koharu le recuerda que está enamorada de Shuma. Luego añade que le gustaría que Kiki fuera su cupido, ya que es la persona más cercana a Shuma, y también le recuerda que aún conserva su uña negra. Kiki le pregunta a Koharu cómo obtuvo las fotos, y ella le explica por qué los astrónomos usan telescopios. Entonces, Kiki le aconseja que se abstenga de hacer danding dentro de la escuela, pero él replica que hay una razón profunda por la que eso sucedió. Después de esto, Kiki dice que tal vez no necesite su ayuda, ya que Shuma no le gusta a las chicas. Sin embargo, Koharu dice conocer sus gustos, pero revela que es de tercer año, lo que sorprende a Kiki. Cuando revela que es mayor que él, Kiki se fija en el color de su falda y se da cuenta de que en realidad es de último año. Justo entonces, Kiki se da cuenta de que es una misión imposible, ya que a Shuma le gustan jóvenes y verdes. Entonces, le dice a Koharu que es imposible, pero ella le recuerda por qué no tiene otra opción. Más tarde ese día, mientras Kiki piensa en cómo salir del apuro, Mizuha lo ve pensando y lo llama. Entonces le dice que siempre le avise cuando vaya de compras, ya que levantar objetos pesados es tarea de un hermano mayor. Después, comen helado juntos, mientras Kiki recuerda su infancia. Entonces, Mizuha le pregunta si Yuika y Nanju realmente se unieron al club, y él se maravilla de lo rápido que se corre la noticia. Al confirmarlo, añade que ya no lo necesitan en el club, ya que solo estaba allí para el recuento. Sin embargo, Mizuha lo disuade de pensar así, y se van juntos a casa. Sea como sea, Mizuha anuncia que al día siguiente es día de cambio de 1900 uniforme, y dice que necesita su uniforme de verano. Al llegar a casa, Mizuha se prueba el uniforme y explica que todas las chicas empiezan a usar las mismas faldas rosas. Justo entonces, a Kiki se le ocurre una idea, mientras Mizuha le pregunta ¿qué tal es su aspecto? En respuesta, él le agradece por salvarlo de una catástrofe. Al día siguiente, Kiki junta a Shoma y Koharu, y mientras intercambian bromas, piensa en sus planes para ocultar la verdadera edad y clase de Koharu, hasta que se acerque lo suficiente a Shoma. Justo entonces, Shoma le pregunta a Kiki cómo conoció a Koharu, y él explica que se conocieron en la biblioteca. Después, añade que cuando se dio cuenta de que era una amante del tenis, decidió presentársela a su amigo, un prodigio del tenis. Así que se entusiasman con el tenis y deciden intercambiar contactos mientras Kiki mantiene su onda de NP. Kiki sugiere entonces que se tomen una foto para conmemorar la ocasión. Así que se quedan juntos, y Kiki sugiere que reduzcan la distancia social. Después de tomarse las fotos, Koharu comenta que hablar con Shoma fue un sueño hecho realidad. Sin embargo, Kiki le recuerda que solo intercambiaron contactos, pero Koharu añade que también se tomaron una foto y le agradece. Más tarde, en el club de astronomía, Koharu observa a Kiki a través de un telescopio y le pregunta por qué se ve triste. Cuando ella se ofrece a escucharlo y ayudarlo, Kiki le cuenta su situación. Tras esto, Koharu analiza la situación y concluye que es un misterio. Después de que Kiki señala que sus sospechosas resultaron ser unas tímidas y cultas, Koharu comenta que el culpable podría ser alguien de fuera. Sorprendida, Kiki pregunta por qué alguien de fuera
se arriesgaría a entrar en la sala del club. Pero Koharu dice que no pueden descartar por completo esa posibilidad. Cuando concluyen que todas las chicas de la escuela son sospechosas, Kiki dice que no puede dejar que todas se prueben las mantas de moño como si fueran una zapatilla de cristal. Al salir del club de astronomía, se da cuenta de que Okita podría saber quién se quedó en el edificio ese día, así que decide ir a preguntarle. Pero se topa con Ayano, la vicepresidenta del consejo estudiantil, quien resbala y le cae encima. Tras agradecerle por salvarla, Kiki le dice que se levante, pero ella dice que le gustaría quedarse así un rato más. Momentos después, Kiki visita la sala de profesores para preguntarle a Okita si había conocido a alguien en el edificio del club ese día. En respuesta, Okita revela que se cruzó con Ayano en el pasillo de conexión. Poco después, mientras Kai lo piensa, Ayano aparece y se presenta. Entonces, dice que debe ser el destino el que los vuelve a unir. Sorprendida, Kiki discrepa y señala que lo sorprendió. Al ver que la han pillado, Ayano revela que lo buscaba para agradecerle, pero Kiki le dice que no tiene por qué hacerlo. Como muestra de gratitud, le entrega un paquete de chocolates artesanales y le invita a probar uno. Mientras Kiki saborea los dulces, él dice que están deliciosos, pero de repente encuentra los labios de Ayano a pocos centímetros de los suyos. Alarmado, señala que está demasiado cerca y se levanta de la silla, cuando Kiki dice que deberían volver a clase. Ayano lo molesta y dice que está recargando energías para aguantar la tarde. Después de irse, Kiki revisa las fotos de Ayano en el club de astronomía y elogia la habilidad fotográfica de Koharu. Luego le pregunta a Koharu qué opina de Ayano, y ella le cuenta todo lo que ha podido averiguar sobre ella. Kiki le pregunta si cree que Ayano podría ser Cenicienta, y ella responde que es probable, ya que visita la sala del club para las actividades del consejo estudiantil. Después, Kiki le dice a Koharu que desista de las investigaciones y anuncia que él se encargará de ahí en adelante. Después, Kiki se dirige a la sala del Club de las Sombras y encuentra a Yuka sola, así que le pregunta por el paradero de Seiyuki, y ella responde que salió para atender unos asuntos. Cuando Kiki señala que Nanju también está ausente, Yuka anuncia que están solos, así que Kiki tropieza con una cuerda y cae, y Yuka rápidamente se sienta a horcajadas sobre él, mientras le dice que debe asumir la responsabilidad de todo lo que le hizo. Confundida, Kiki le pregunta qué quiere decir, y Yuka narra cómo se le apareció en un sueño, y le acarició las bolas de helado. Al oír esto, Kiki declara su inocencia, pero Yuka insiste en que la humilló. Cuando Kiki se niega hasta a admitirlo, Yuka dice que se lo merece, y juguetea con su pecho. Justo entonces, Kiki grita mientras Yuuka le dice que haga más ruidos alegres. De repente, Kiki extiende la mano, y sin querer, agarra sus panqueques. Avergonzada, Yuuka sale corriendo del salón del club, gritando a todo pulmón. Poco después, Ayano entra y anuncia que está allí para la auditoría del club. Mientras inspecciona el salón, Kiki le pregunta cómo se siente su trabajo en el consejo estudiantil. En respuesta, Ayano dice que necesita asegurarse de que el presupuesto del club se gaste correctamente. Al terminar, Ayano dice que necesita voluntarios para recoger la basura del pueblo y le sugiere que se una a ella. Creyendo que es una oportunidad para investigarla, Kiki acepta la oferta mientras Seiyuki se asoma por la puerta. Más tarde ese día, cuando se encuentran, Kiki pregunta por qué Seiyuki los acompaña a recoger la basura, y ella responde que está obligada a hacer un esfuerzo para ayudar a su amo. Sorprendida, Ayano le pregunta a qué se refiere, pero Kiki dice que es una broma que le gusta contar. Minutos después, Seiyuki le dice a Ayano que no puede acercarse a Kiki porque le pertenece. Kiki le pregunta si están saliendo, y Seiyuki dice que su relación es más profunda. Ayano responde que no hay problema, y se abraza a Kiki. Sin inmutarse, Seiyuki dice que no tiene importancia, ya que Kiki está acostumbrada a melones más grandes. En respuesta, Ayano dice que quizá no tenga la talla, pero que confía en su figura. Mientras tanto, Kiki lucha por mantener la calma. Momentos después, Seiyuki llama a Kiki para que la ayude, pero cuando le pregunta para qué lo necesita, Seiyuki explica que se pone celosa cuando él pasa tiempo con otras chicas. Antes de que Kiki responda, Seiyuki lo inmoviliza y lo lame, diciendo que está marcando su territorio. Tras esto, Kiki se da cuenta de que agarrar sus melones solo despertaría su lado más salvaje, así que recuerda el consejo de su abuelo, cuando lo atacó un perro. De repente, Kiki la extiende y los amasa como si fueran masa. Cuando Seiyuki se aparta,
Ella comenta lo agresivo y violento que fue con ella. Kiki se disculpa, pero Seyuki cambia de opinión repentinamente y dice que fue emocionante. Justo entonces, Seyuki se marcha, dejando que Kiki y Ayano terminen. Minutos después, Kiki le informa a Ayano que Seyuki se ha ido, así que sugiere que se vayan también, ya que está anocheciendo. De repente, Kiki toma una revista Playboy y se obsesiona con hojearla, así que lo deja, pero tropieza y cae en agua sucia. Justo entonces, Kiki corre a ayudarla, pero ve su camisa transparente. Al presentirlo, Ayano cubre la mercancía que exhibe mientras el degenerado cultural finge no haber pasado nada y le ofrece su chaqueta, así que ella la huele y le agradece. Al día siguiente de clases, mientras Kiki y Soma toman una copa, hablan de un juego que acaban de jugar y Kiki comenta que, como Nanju la estaba mirando, debe haber conseguido suficiente material para su manga. Soma, despistado, le pregunta qué quiere decir, pero Kiki dice que no quiere saberlo. Poco después, mientras Kaiken informa a Shuwa sobre su investigación sobre Ayano, aparece de repente para agradecerle a Kiki por prestarle su chaqueta. Sin embargo, cuando Kiki intenta acercarse, retrocede y se cubre la cara. Finalmente, Ayano se va, dejando a Kiki confundida, pero Soma señala que su olor a sudor probablemente la hizo correr. Un rato después, Kiki y Ayano pasan el rato en su apartamento, así que él observa la serenidad de la habitación. Justo entonces, Ayano llega con un pastel de manzana. Cuando prueba un bocado, Kiki elogia sus habilidades culinarias mientras Ayano se aferra a su brazo. Poco después, Kiki se da cuenta de que se ha quedado dormida en su hombro y piensa que es una situación romántica. Entonces cree que por fin ha encontrado una novia completamente sana y se queda dormido. Poco después, despierta y encuentra a Ayano intentando quitarse los calzoncillos. Sorprendido, entra en pánico y le pregunta qué está haciendo. En respuesta, Ayano confiesa que tiene un fetiche con los olores y que prefiere el olor de los cuerpos de los chicos. Kiki se pregunta si es una broma, pero Ayano dice que su olor corporal es su favorito y le pide sus calzoncillos. Mientras Kiki lo mira atónita, Ayano explica que preparó la habitación solo para que él durmiera. Así que cuando Kiki le pregunta por qué se durmió primero, Ayano dice que cometió un desliz, ya que su aroma corporal era tan relajante. Unos días después, Soma y Koharu tienen una cita con Kiki como extra de fondo, mientras interpretan a Romeo y Julieta. Kiki observa y se da cuenta. Su operación encubierta está dando buenos resultados, ya que ambos parecen llevarse bien. Sin embargo, a Kiki le preocupa que el lolicón de Soma se apodere de él al descubrir la verdadera edad de Koharu, así que decide quedarse con él hasta que cierren el trato. Al día siguiente, mientras planean en el salón del club de astronomía, Kiki sugiere una cita doble, impresionando a Koharu, quien lo llama un maestro de las citas. En respuesta, Kiki dice que solo ha tenido citas en sueños. De vuelta en casa, mientras Misuha prepara el almuerzo, Kiki roba los nuggets de pollo y se pregunta quién aceptará la cita. Al pensar en Yuika, cree que es impulsiva, así que piensa en Ayano y Nanju, pero se da cuenta de que ninguna de ellas era lo suficientemente normal como para salir con él. Justo entonces, Mizuha lo delata y le dice que ni siquiera sabe robar. Más tarde, en la bolera, Sayuki le agradeció a Kiki por invitarla a la cita doble, mientras que Kiki le preguntó a Koharu si estaba nerviosa. Ella le respondió que sí, así que Kiki intentó tranquilizarla. Justo cuando Sayuki decía estar sorprendida de ver a Koharu, Kiki le preguntó si la conocía, y Sayuki comentó que eran compañeras de clase en primer año. De repente, Sayuki casi revela la verdadera clase de Koharu, pero Kiki la calla de repente, atrayendo la atención de Soma. Él dice que solo intenta evitar que cuente chistes malos. Después de que Kiki le explica la situación a Sayuki, ella acepta seguirle el juego. Unos momentos después, Sayuki anuncia que no se le dan bien los deportes, lo que sorprende a Kiki, quien le pregunta por qué aceptó su invitación. Incómoda, Sayuki explica que, como un perro fiel, haría lo que fuera por su amo. Cuando Kiki niega ser su amo, Sayuki sugiere que se le imponga una penalización al jugador con la puntuación más baja. Preocupada, Kiki le recuerda que es su primera vez jugando. Sayuki dice que maneja las pelotas mejor que Koharu, ya que es más grande, así que deciden que quien quede tercero seguirá el orden que dé el primero. Al comenzar el juego, Koharu empieza y derriba todos los bolos, sorprendiendo a Sayuki. Poco después, Koharu revela que frecuenta la bolera con su familia,
mientras Sayuki se pregunta si debería huir. Después del partido, Koharu llega primero, así que Kiki le pide que le dé órdenes a Shoma, ya que él quedó tercero. Justo entonces, Shoma le ruega que sea indulgente, pero Sayuki le sugiere que aumente la presión. En respuesta, Kiki le dice que se calle, ya que fue la última en llegar. Después, Koharu le ordena a Shoma que la llame por su nombre. Al día siguiente, Koharu le informa a Kiki que Shoma la invitó a salir con él en las próximas vacaciones. Sorprendida, Kiki pregunta cuándo, y Kiki deduce que ya no necesita sus servicios, ya que están a medio camino entre la amistad y la cita. Después, Koharu le agradece por conectarlos, pero Kiki dice que solo se esfuerza por borrar sus fotos, lascivas. En respuesta, Koru revela que borró la foto el día que él prometió ayudarla. Luego añade que le confesará sus sentimientos y le revelará su verdadera edad a Shoma. Más tarde ese mismo día, se encuentra con Shoma camino a casa y le pide que la acompañe. Shoma accede, y mientras caminan juntos, Kiki se esconde y los acecha. De repente, Koharu se detiene y le pregunta a Shoma si recuerda haberla visto en ese lugar hace un año. Mientras Shoma lo mira con la mirada perdida, Koharu narra cómo la ayudaron a recuperar su sombrero, que se lo llevó el viento. Después, Koharu se baja la cremallera del cardigan, sorprendiendo a Shoma, quien entonces se da cuenta de que es su superior. En ese momento, Koharu se disculpa con Shoma por mentirle, solo para acercarse a él. Cuando le confiesa su amor, Shoma se disculpa y le dice que no puede salir con ella porque es un lolicón. Después, en un parque, mientras Shoma reflexiona sobre lo sucedido, aparece Kiki y le pregunta qué se siente dejar a una chica guapa. Sorprendido, Shoma le pregunta si vio, y Kiki revela que Koharu le pidió que jugara a ser Cupido. Después, Kiki se sienta y le cuenta a Shoma cómo Koharu, enamorada, lo acosaba porque no podía acercarse. Tras hacerle entrar en razón, Shoma revela que nunca olvidó a la chica a la que ayudó en la calle y que esperaba volver a verla. Además, Shoma revela que hacerla llorar le rompió el corazón. Justo entonces, Kiki señala que la diversión que tuvo con Koharu no se debió a su edad, así que Shoma dice que no puede seguir soltero. Mientras tanto, en la sala del club de astronomía, Koharu llora y se pregunta si debería borrar las fotos de Shoma. En ese momento, Kiki aparece y culpa a Shoma, ya que hizo todo lo posible. Para tranquilizarla, Kiki lo tacha de perdedor, pero Koharu le dice que está siendo insensible. Cuando Kiki insiste en hablar de los beneficios de salir con una mujer mayor, Koharu le da la razón, y mientras protestan juntos, Shoma aparece con aspecto serio. De repente, Koharu se debilita y le ruega que no la malinterprete, pero Shoma dice que solo está siendo brutalmente honesta. Además, Kima confiesa que disfrutó el tiempo que pasó con ella y dice que probablemente le vendría bien un tiempo de rehabilitación lolicón con ella. Sorprendido, Koharu le pregunta a qué se refiere y Shoma le pregunta si podrían empezar como amigos. En respuesta, ella dice que parece el protagonista de una comedia romántica, ya que no sabe qué hacer con ella. Al oír esto, Shoma se derrumba y le pide a Kiki que no se ría de él. Justo entonces, Koharu dice que solo se estaba burlando de él por rechazarla. Entonces, le ofrece la mano y le sugiere que vuelvan a ser amigos. Después, Shoma pregunta ¿por qué está tan oscuro? Y enciende la luz. De repente, encuentra las paredes cubiertas de sus fotos y se asusta. Días después, revisa su escondite privado y saca la tela de seducción de Cenicienta, jugando con ella mientras se pregunta ¿quién es? Como Ayano resultó ser una adicta al olor corporal, deduce que no puede ser Cenicienta y se pregunta si será alguien del club de degenerados culturales. Después va al baño, pero al abrir la puerta, encuentra a Mizuha vistiéndose y se asusta. Unos momentos después, Mizuha le pregunta su opinión sobre sus prendas de seda, y Kiki dice que le quedan bien. Luego se disculpa por haberla sorprendido vistiéndose, pero Mizuha dice que puede olvidarlo, ya que no lo hizo a propósito. Tras un silencio incómodo, Mizuha le pregunta si quiere hablar con ella sobre lo que piensa, pero Kiki dice que no es buen tema de conversación. En ese momento, Mizuha le recuerda que son familia, y que puede contarle lo que quiera. Así que Kiki le pregunta qué pensaría si dijera que quiere convertir a una chica en su mascota. Sorprendida, Mizuha se levanta del sofá y dice que llamará a la policía. Él le vuelve a preguntar qué pensaría si quisiera convertirse en el esclavo de una chica. Cuando Mizuha responde lo mismo, Kiki le pregunta qué haría si él dijera que quiere enamorarse. Pero esta vez, Mizuha dice que lo
Apoyará si es en serio. Al oír esto, Kiki le agradece, pero ella lo ignora, diciendo que le debe una por halagarla en el baño. Mientras hablan de los horóscopos que aparecen en TV, suena el timbre y Kiki encuentra a Sayuki en la puerta. Al entrar, dice que vino porque estaba aburrida, así que Kiki la lleva a su habitación. Sayuki lo felicita por mantener la habitación ordenada, pero Kiki revela que lo hace para evitar problemas con Mizuha. Cuando se acomodan, Kiki le pregunta a Sayuki por qué vino, así que saca un disfraz de perro y se lo pone. Después, le pregunta a Kiki qué piensa, y él dice que, en cierto modo, se ve linda. Mientras Kiki la mira fijamente, Sayuki se disculpa por haber exagerado en la recolección de basura. Después, Sayuki lo culpa por su mal comportamiento, y explica que se portó mal, porque él no le da suficiente cariño. Tras darle una charla sobre por qué los perros se inquietan, Sayuki dice que pasó por su casa para recibir un poco de ese cariño. Kiki le pregunta qué quiere de él, y le pide que la trate como a un perro. Kiki se niega rotundamente, pero cuando Sayuki mete la mano en su bolso y finge darle el manga de Nanju a Mizuha, Kiki le ruega que lo reconsidere. Poco después, le pregunta a Sayuki cómo tratar a alguien como a un perro, así que le pide que le acaricie la cabeza. Al hacerlo, Sayuki dice que la hace feliz, así que Kiki piensa que no es tan malo como parece. Justo entonces, Sayuki comenta que a los perros les encanta que les acaricien la panza, así que se desabrocha la camisa y se tumba en el sofá para que le acaricien la panza. Mientras tanto, Kiki la mira con cara de extrañeza, así que Sayuki le dice que se ponga a trabajar. Justo entonces, Kiki se frota la barriga mientras Sayuki ríe y dice que se siente reconfortado. Confundido, Kiki le pregunta si está contenta, y Sayuki esconde la cabeza entre sus montañas de leche para demostrarle lo contenta que está. En ese momento, Mizuha entra con bebidas, pero cierra la puerta rápidamente. Momentos después, Kiki y Mizuha tienen una reunión familiar de emergencia, donde Mizuha acusa a Kiki de ser un hombre culto. Pero en su defensa, Kiki dice que solo estaba acariciando la barriga de Sayuki. Sin embargo, al darse cuenta de lo incómodo que suena, se pone furioso. Poco después, Sayuki dice que se divirtió, pero Kiki dice que sintió que había perdido varios años de su esperanza de vida. Así que Sayuki se da la vuelta para despedirse. Kiki pregunta si alguien más puede ser su amo, pero ella explica que tiene orgullo y solo cede el control a quienes considera dignos. Después, le agradece a Kiki por haberle alegrado el día y se despide. Poco después, Yuka aparece en la puerta y dice que vino porque estaba aburrida. Cuando él la lleva a su habitación y le pregunta por qué, Yuka saca un disfraz de conejita y dice que vino a castigarlo con él. Sorprendida, Kiki le pregunta si piensa usarlo en su presencia, pero ella responde que es para él. Al oír esto, Kiki intenta protestar, pero Yuka saca el manga de Nanju y le dice que abrace a la conejita, o que le muestre el manga a Mizuha. Unos minutos después, Kiki luce el disfraz de conejito, mientras Yuka se ríe y le toma fotos. Cuando Destiny No. 5 ya no aguanta más, Yuka le comenta que es raro, ya que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo con su ridícula idea. En respuesta, Kiki le recuerda que solo lo hace porque lo amenazaron. En ese momento, Yuka dice estar feliz y decide darle una recompensa especial. En ese momento, intenta quitarse la máscara, pero Kiki le pregunta por qué es tan generosa con sus calabazas. Al oír esto, Yuka dice que solo él recibe esas recompensas porque es especial para ella y se lanza sobre Kiki. Atraída por el ruido, Mizuha entra para comprobar si están bien, pero pregunta si está interrumpiendo algo. Poco después, Kiki y Mizuha tienen otra reunión familiar de emergencia, donde él intenta demostrar su inocencia, pero se enfurece cuando Mizuha no le cree. Más tarde ese mismo día, recibe una llamada de Nanju, quien le pregunta si Sayuki y Yuka lo visitaron ese día. Sorprendida, Kiki le pregunta cómo lo sabe, y ella revela que lo tenían todo planeado. Después, pregunta si pasó algo, y Kiki responde que pasaron muchas cosas malas. Nanju le pregunta a Kiki si alguna vez ha tenido una relación, pero él le pregunta por qué siente curiosidad, y Nanju le pregunta qué le parece empezar una con ella. Tras una pausa extraña, Nanju dice que es una broma, y molesta a Kiki, quien le dice que deje de molestarlo. Kiki va a su habitación y revisa su escondite, pero se sorprende al encontrarlo vacío. Así que, al día siguiente, mientras habla con Koharu y Shuma al respecto, deduce que Sayuki o Yuka son de Cenicienta, ya que ambas llevaban fundas de trama rosas cuando confesaron sus sentimientos. Sorprendido, Shuma pregunta qué tiene eso de relevante,
y Koharu explica que las chicas creen que confesar su amor a un chico con ropa rosa, que se mueve, aumenta sus posibilidades de éxito. Mientras Kiki se pregunta por qué Cenicienta regresó por su regalo, Koharu señala que probablemente nunca tuvo la intención de dejar la manta con la carta. Shuma entonces señala que encontrar los pantalones cortos la llevará al centro de la carta. Después, Kiki se encuentra con Sayuki en el salón del club y le pregunta si está sola. Cuando Sayuki responde que sí, Kiki revela que quiere que sea su mascota, así que salieron juntos, y Kiki revela que será su dueño por el resto del día. Al oír esto, Sayuki se emociona y sale corriendo, pero Kiki la detiene diciendo que una buena mascota camina junto a su dueño. Entonces, Sayuki se disculpa y se sienta a su lado. Tras decirle que lo trate como amo de ahora en adelante, Kiki piensa en cómo investigar el asunto de su tesoro perdido. Justo entonces, él sugiere subir a la montaña rusa, pero Sayuki dice que lleva falda. Kiki entonces dice que no importa, ya que otras damas también llevan faldas. Al percibir su reticencia, Kiki se pregunta si lleva los shorts de Cenicienta y dice que entiende que quiera evitar la montaña rusa. Sin embargo, él insiste en que van a subir, lo que sorprende a Sayuki. Luego dice que lo seguirá al infierno si hace falta. Unos momentos después, sentados en la montaña rusa, Kiki piensa que el viento le ayudará con su investigación, pero para su consternación, se da cuenta de que las faldas no se suben en las montañas rusas. Mientras caminan juntos, Kiki se burla de Sayuki por tener miedo a las atracciones mecánicas, pero ella lo ignora, así que prueban otras atracciones del parque. Pero para su decepción, la falda de Sayuki simplemente no se sube. Después, Sayuki le pregunta a Kiki qué sigue, pero él decide dejarla elegir y añade que no quiere hacer infeliz a su mascota. Sorprendida, Sayuki dice que le gustaría probar la noria, así que se suben. Mientras Kiki piensa que es un buen momento para descansar, Sayuki saca una correa y dice que le gustaría convertirse en su mascota por completo. Con la correa al cuello, Kiki se da cuenta de que podría obligarla a hacer lo que quisiera, así que le ordena que se quite la falda. Pero Sayuki lo lame y le hace pasar un buen rato. Poco después, Sayuki le pregunta por qué decidió de repente ser su amo, y Kiki le explica que quería conocerla mejor. Sayuki entonces revela que sabe que dedicó tiempo a leer el libro de adiestramiento canino por ella, y le agradece su amabilidad. Después, Kiki le pregunta por qué lo eligió como amo, y Sayuki explica que fue porque se encariñó con el único chico que venía a menudo. Después, dice que no se arrepiente de haberlo elegido. Más tarde esa noche, mientras pasean, Sayuki le pide a Kiki que la tome de la mano. Mientras caminaban, Kiki la observó prestando atención a su falda. En ese momento, pensó que debía estar escondiendo algo debajo, así que saltó y le pidió a Sayuki que se la levantara, sorprendiéndola. Cuando ella dudó, le recordó que era su amo por hoy, así que Sayuki se la levantó lentamente. Sin muy notación, embargo, cuando lo hizo, Kiki no podía creer lo que veía. Al llegar a casa, Kiki le pregunta a Mizuho si alguna vez sale sin su ropa interior, pero ella dice que es imposible. Al día siguiente, se va a la escuela. Kiki recuerda el momento en que se dio cuenta de que Sayuki no llevaba ningún cubremejillas durante la cita. Mientras piensa en ello, se encuentra con Sayuki en el vestuario, y ella le dice lo avergonzada que se sintió el día anterior. Pero Kiki dice que debería haberlo pensado antes de salir sin su cubremejillas. Sayuki luego dice que ha decidido abstenerse de hacerlo por un tiempo, pero Kiki le dice que se detenga para siempre, por lo que dice que lo verá después de la escuela y se apresura a irse. Más tarde ese día, en la sala del club, Yuka nota el silencio incómodo y le pregunta a Kiki si sucedió algo entre él y Sayuki. Cuando ella señala que se está comportando de manera extraña, Kiki dice que no es nada. Yuka luego decide preguntarle a Sayuki, pero ella dice que está demasiado avergonzada para decirlo, por lo que Yuka comenta que ambos deben ser culpables de algo, y le pide a Kiki que la ayude a resolver algunos problemas de matemáticas. Mientras Kiki le da clases particulares a Yuka, Sayuki lucha por mantener la calma, así que Yuka de repente la felicita por ser una buena tutora, pero él se retracta y dice que está demasiado cerca. Mientras tanto, Sayuki los mira y se concentra en su caligrafía, sorprendiendo a Kiki. Yuka entonces señala que está escribiendo lo mismo una y otra vez, y se pregunta si su cerebro tiene un fallo. Kiki revela entonces que algo pasó el día anterior, así que Yuka lo sienta, y se acurruca con él para que Sayuki reaccione, pero ella continúa. De repente,
Al intentar besar a Kiki, ambas caen al suelo. Justo entonces, Nanju llega y encuentra a Yuka tumbada sobre Kiki. Luego les pregunta qué están haciendo, y Kiki responde que están estudiando para los exámenes. Después de esto, Sayuki evita a Kiki, así que sospecha que algo anda mal. Kiki consulta con Koharu y Shuma al respecto, y ellos señalan que parece preocuparse por Sayuki. Después, le preguntan qué quiere hacer, y Kiki revela que le gustaría recuperar la sonrisa que ha perdido, así que decide hablar con ella. Al día siguiente, cuando se encuentra con Sayuki, ella se queja de que pasa tiempo con Yuka y la ignora. Cuando Kiki dice que no pretendía hacerlo, Sayuki lo llama lolicón, pero él lo desmiente. Sayuki dice entonces que sabe que se hace el difícil, ya que esperaba una buena nalgada después de su día sin seda, pero no recibió ninguna. Después, acusa a Kiki de intentar ponerla celosa, prestándole atención a Yuka. En respuesta, Kiki se equivoca y decide dejar de perder el tiempo investigando, así que le pregunta a Sayuki si revisó su escondite, y ella admite haberle robado, y añade que lo lleva puesto. Mientras Kiki cree haber descubierto por fin quién es Cenicienta, Sayuki se levanta la falda para mostrárselo, pero al darse cuenta de que lleva sus calzoncillos, se pone furioso. Sayuki confiesa que revisó su habitación a altas horas de la noche buscando materiales para tallar y que, en cambio, le robó los calzoncillos. Sorprendida, Kiki le pregunta por qué los robó, y Sayuki le explica que llevar sus calzoncillos le produce un extraño placer, mientras él se pregunta qué hacer con ella. Sayuki dice que quiere sentir su calor. Más tarde, Kiki acompaña a Yuka a casa bajo su paraguas y ella lo invita a tomar un té. Al entrar en su apartamento, Kiki se da cuenta de que es una oportunidad para continuar su investigación. Mientras prepara el té, Kiki revisa su colección y las canicas del lugar. Justo entonces, Yuka entra y lo sorprende en el acto. Luego le muestra una foto que le tomó mientras revisaba sus cosas, sorprendiendo a Kiki lo suficiente como para desmayarse. Después, Yuka le da órdenes a Kiki, y él obedece como un buen esclavo mientras Sayuki observa. Entonces, ella le pregunta a Kiki por qué se esfuerza tanto en cuidar de Yuka. En respuesta, él dice que algo pasó, y que terminó siendo su esclavo. Enfadada, Sayuki encara a Yuka, y dice que probablemente lo está chantajeando y obligándolo a obedecer. Mientras Yuka la mira con la mirada perdida, Sayuki señala que Kiki jamás se dejaría seducir por sus globos del tamaño de un guisante. En respuesta, Yuka le ordena a Kiki que declare que ama su par de guijarros, ya que una vez fingió un accidente para agarrarlos. Sayuki luego dice que Kiki también revisó sus atributos. De repente, las chicas discuten sobre qué melones le gustan más a Kiki, pero Kiki las detiene y les explica que cada uno es único. Luego añade que, a la hora de la verdad, siempre priorizaría el tamaño sobre la forma y la textura. Al oír esto, Yuka se enfada con él, así que le dice que no le desagradan los melones pequeños para tranquilizarla. Sayuki dice que ganó, pero cuando Yuka le ordena a Kiki que se sacuda y él lo hace, Sayuki se enoja al ver a su amo domesticado y sale de la habitación. Más tarde ese mismo día, Mizuha le pregunta a Kiki si está cansado, pero él dice que está bien. Entonces piensa que aún podría tener una oportunidad de liberarse de la esclavitud de Yuka si demuestra que es una cenicienta. Al día siguiente, Kiki va a casa de Yuka y envía esclavos para que no tengan días libres. Mientras la sigue, Kiki decide que debe soportar cualquier cosa que Yuka le ponga en el camino. Poco después, Yuka lo disfrazó de mayordomo y le pidió que la siguiera. Sorprendida, Kiki le pregunta si saldrá con ese disfraz tan raro, y Yuka anuncia que será su mayordomo por un día. Después, al salir, Yuka lo usa como bestia de carga, y al volver a casa, Kiki está agotada. Entonces, anuncia que se va a duchar, así que Kiki le pregunta si necesita ayuda para quitarse la ropa. En respuesta, Yuka dice que es demasiado pronto para que lo vea todo. Al cerrar la puerta del baño, Kiki se dispone a buscar, pero Yuka se asoma de repente y amenaza con condenarlo a cadena perpetua si revisa sus cosas. Mientras se pregunta qué hacer mientras ella no está, Kiki oye gritar a Yuka y corre al baño, donde la encuentra señalando una araña. Sin embargo, Kiki ignora a la araña y la mira fijamente. Momentos después, Yuka le pregunta a Kiki si tiene alguna última palabra y lo sentencia a muerte. Conmocionado, Kiki pregunta si su vida ha terminado, y Yuka responde que verla de cuerpo entero es un crimen que merece la pena capital. Luego le ordena que se humille y suplique su castigo. Tras hacerlo,
Yuka le agradece por haber corrido a Stein rescatarla y le dice que se siente a su lado. Justo entonces, se apoya en su hombro y le ordena que le acaricie el cabello. Justo entonces, Kiki ve la foto de Yuka con su abuela y pregunta por ella. En respuesta, Yuka narra cómo su abuela la mima y lo traicionada que se sintió cuando falleció. Después de esto, Yuka se mantuvo aislada para evitar perder a sus seres queridos. Pero como Kiki no dejaba de hablarle, se hicieron amigas. Así que Yuka decide ir a tomar algo, pero tropieza y se cae. Justo entonces, Kiki encuentra su boxer escondido debajo de la almohada y le pregunta cómo lo consiguió. Yuka confiesa que lo robó de su habitación el día que la visitó. Como están a mano, Kiki se libera de sus deberes como esclava y se preocupa por quién es la culpable, ya que ni Sayuki ni Yuka son Cenicienta. Al día siguiente en la escuela, Kiki y Shoma conversan sobre sus aburridas vidas y sus relaciones. Justo entonces, Kiki pregunta por Koharu y Shoma explica que lo invitó una vez y él encuentra sus estanterías llenas de videos y diarios sobre él. En respuesta, Kiki revela que también pilló a Sayuki en calzoncillos. Más tarde, Kiki se encuentra con Nanjo y le pregunta si tiene tiempo. Confundida, Kiki pregunta por qué y revela que será su novio. Poco después, Kiki parece frustrada, mientras Nanjo lo dibuja y le pide que mantenga una cara feliz. Después, le pide a Kiki que se quite la camisa, pero él se niega y le pregunta si también necesita dibujar a Shoma. En respuesta, Nanjo dice que los chicos guapos son fáciles de dibujar, a diferencia de los monos que se parecen a él. Al terminar, se juntan a tomar algo, y Nanjo comenta que recibió una oferta de un editor para intentar escribir un cómic one-shot. Después de que Kiki la felicita, Nanjo añade que no tiene ni idea de qué hacer con su vida, pero que le dará una oportunidad. En ese momento, Nanjo le pregunta a Kiki si está saliendo con alguien, lo que lo pone nervioso. Ella le explica que necesita entrevistarlo para escribir su nuevo manga. Luego le pregunta si Kiki sale con Ayano, pero él dice que no. Así que Nanjo se sienta sobre él y le dice que será su novio, mientras Kiki se pregunta qué está pasando. Nanjo dice que es una investigación para descubrir cómo reaccionan los chicos cuando se les acerca una chica. Pensando que lo besará, Kiki cierra los ojos, pero para su sorpresa, Nanjo se tapa la nariz y toma su mochila para irse. Después, Kiki se encuentra con Ayano, quien le dice que aún tiene papeleo pendiente para el final del semestre. En ese momento, abraza a Kiki y lo olfatea. Heike amenaza con denunciarlo a las autoridades, pero Ayano se niega a soltarlo, diciendo que podrían meterse en problemas si alguien los ve. Ayano responde que no es mala idea que empiecen a salir, pero Kiki se niega. Para agradecerle, Ayano le ofrece a Kiki una entrada gratis a la piscina, pero él le pregunta por qué no quiere ir, y Yuka dice que se desmayó por una sobredosis de olor. Kiki le da las gracias y se dirige a la sala del club de astronomía, donde encuentra a Shuma con Koharu. Coge su teléfono y amenaza con denunciarlo, pero Koharu le explica que Shuma intentó salvarla de una caída. Mientras recogen las fotos esparcidas, Kiki sugiere que vayan a nadar a la piscina, pero ambos se niegan, así que decide invitar al club de los degenerados. De repente, ve una foto anticuada y anuncia que podría saber quién es Cenicienta. Al día siguiente, Kiki reúne a los miembros del club Shoto y anuncia que tiene una entrada gratis para 5 personas, invitándolos a unirse. Mizuha señala que no trajo traje de baño, pero Kiki dice que les ha seleccionado trajes de baño nuevos según sus gustos. Cuando Mizuha le pregunta cómo averiguó sus tallas, Kiki dice que es un experto con los melones. Mientras remaban en un autobús, Kiki les dijo a las chicas que era su muestra de agradecimiento por su apoyo. Unos momentos después, Kiki espera a las chicas y decide revelar quién es Cenicienta. Una tras otra, las chicas aparecen en traje de baño y Kiki comenta sobre su aspecto. Justo cuando Kiki sugiere meterse a la piscina, Sayuki y Yuka lo agarran de los brazos, pero antes de discutir, Kiki les dice que no pongan a prueba su autocontrol, así que deciden resolverlo con pistolas de agua. De repente, Yuuka le dispara a Sayuki, quien cae en la piscina mientras Nanju anuncia a Yuuka como la ganadora. Después, Yuuka reclama a Kiki, mientras Mizuha se despide. Después, se suben a un tobogán acuático, y Yuuka le cuenta a Kiki su miedo a los toboganes. Sin embargo, cuando Kiki pregunta por qué se subió, la corriente los arrastra. Después, mientras Kiki nada con Sayuki, una ola gigante se lanza repentinamente hacia ellos y los cubre. Al salir a la superficie, Kiki señala que los globos de Sayuki flotan libremente, así que se asusta mientras él la protege.
Poco después, Kiki da un paseo con Nanju y le pregunta cómo va su manga. Nanju responde que está trabajando duro, pero añade que avanzará más rápido si él la ayuda con la investigación. Como sus métodos son divertidos, Kiki dice que no le importa ayudar. De repente, Nanju resbala en un charco, pero Kiki la sujeta. Él la sujeta de la mano para evitar que se resbale, sorprendiendo a Nanju. Unos momentos después, Kiki busca a Mizuga y la encuentra relajándose sola en una piscina cubierta. Pero antes de que se levante, Mizuga lo calla con una pistola de agua. Luego lo acusa de abandonarla para coquetear con las otras chicas. Mizuga le dice que lo perdonará si juega con ella, así que intenta salir de la piscina, pero le dan calambres musculares. Inmediatamente, Kiki entra en la piscina y la levanta. Impresionado, Mizuga elogia su fuerza, pero Kiki dice que es fácil porque... Mientras la carga sobre su espalda, Mizuga siente una sensación de déjà vu, lo que le hace recordar su infancia. Mizuga comenta entonces que Kiki ha crecido, pero él responde diciendo que ella también ha crecido en los lugares adecuados. Después de esto, Kiki deja a Mizuga, mientras contemplan un arco iris. Como le recuerda una bandera, le dice a Kiki que no le importa que le gusten los chicos. Luego revela que leyó el manga de Nanju, lo que sorprende a Kiki, quien le pregunta cómo lo consiguió. En respuesta, Mizuga dice que Seyuki se lo regaló. Mientras Kiki se asusta, Mizuga dice que se sintió diferente al explorar un nuevo mundo. Pero Kiki, enojada, dice que el manga es pura ficción. Justo entonces, escuchan a Koharu anunciando un evento, así que Kiki la llama. Después, la presenta a las demás chicas, y Koharu les cuenta sobre la confesión de amor. Tras explicar que las participantes competirán para ver cuál confesión es la más conmovedora, Seyuki anuncia que todas las chicas participarán, y la ganadora le dará una orden a Kiki que deberá obedecer. Justo entonces, comienza el evento. Y Koharu anuncia que la puntuación de las concursantes se determinará por la aclamación del público. Cuando Seyuki se confiesa a Kiki y promete darle todo, el público aplaude y obtiene una puntuación de 92. A continuación, le toca a Yuika. Así que se confiesa sobre Kiki y dice que no lo perdonará si le mueve la cola a otra chica. Impresionada, la multitud la aplaudió y obtuvo una puntuación de 95. Después, Nanju se acercó, le hizo una confesión a Kiki y lo señaló entre la multitud. Justo entonces, la multitud la aplaudió y obtuvo una puntuación de 98. Finalmente, Mizuga da un paso al frente y le confiesa su amor a Kiki, enumerando todo lo que él hace por ella. Justo entonces, el público aplaude y Mizuga graba un nuevo disco. Después del evento, Mizuga le pregunta a Kiki cómo le fue con su confesión, y él dice que se sintió halagado al escucharla. Cuando ella le pregunta ¿por qué no viaja en 1900 autobús con las otras chicas?, Kiki dice que le gustaría hablar con ella. Él se disculpa y de repente le levanta la falda. Cuando la encuentra con las portadas de Cenicienta, Kiki dice que lo sabía y señala que ella envió la carta de amor. Después de esto, Mizuga admite su derrota, mientras Kiki recuerda cómo intercambió ideas con sus amigos para resolverlo. Luego explica su plan de llevarla a la piscina un día de clase solo para que se pusiera la sorpresa de seda de Cenicienta. Mizuga le pregunta cómo la había captado, así que le muestra la foto donde la capturaron, con fecha y hora. Cuando Kiki revela cómo se coló en la sala del club y dejó la carta después de limpiarla. Mizuga le da la razón y añade que dejó la carta con la esperanza de que sus sentimientos le llegaran. Después, Mizuga revela que tenía miedo de decirle sus verdaderos sentimientos, ya que eso acabaría con su relación de hermanos. Kiki le pregunta entonces si por eso no puso su nombre en la carta, pero Mizuga explica que quería que se concentrara solo en ella. Después de esto, Mizuga confiesa sus sentimientos por Kiki, pero Kiki le recuerda que son hermanas. Entonces, Mizuga pregunta si está mal tener sentimientos románticos entre hermanos, y Kiki responde que sí. Sin embargo, Mizuga discrepa, y señala que tienen la misma edad, pero nacieron con solo 5 meses de diferencia. Al oír esto, Kiki dice que sus padres probablemente se esforzaron mucho, pero Mizuga le dice que es imposible. Luego se disculpa antes de besarlo, y después le dice que no está mal sentir algo por él, porque en realidad no son hermanos. Unos días después, Kiki sueña con su vida después de casarse con Sayuki, y, en lugar de ponerla en muchas situaciones, él le sujeta la correa mientras ella juega con el perro en el jardín. De repente, despierta, y se da cuenta de que solo es un sueño. Justo entonces, Mizuga se sienta a su lado y le da un beso. Conmocionada,
Kiki convoca una reunión familiar, de emergencia. Luego le advierte a Mizuha que no lo bese, y le pregunta por qué está en su cama. En respuesta, Mizuha dice que se ha sentido sola, porque él se ha mostrado distante. Al oír esto, Kiki la culpa por besarlo sin previo aviso. Mizuha dice entonces que no tiene nada de malo besar a alguien de quien está enamorada. Después, le pregunta a Kiki si le desagrada, pero él guarda silencio. Para despertar su interés, Mizuha señala que sus erecciones son inusualmente grandes, pero Kiki dice que lo mundano no le conmueve. Mizuha le pregunta si quiere echarles un vistazo, pero antes de que pueda negarse, ella se le echa encima. Sin embargo, Kiki se le sube encima y sale de la casa. Poco después, llama a su padre para preguntarle si Mizuha no es realmente su hermano. Para su sorpresa, Kiki descubre que en realidad no son parientes. Poco después, Kiki se reúne con Tinonenan, Shoma y Koharu en un restaurante. Y tras explicarle su situación, Shoma le cuenta todo lo deseable de Mizuha. Kiki insiste en que es su hermana, pero Shoma interviene diciendo que no son parientes. Así que cuando Kiki dice que no se atreve a verla románticamente, Koharu señala que el amor prohibido es lo más emocionante. Justo entonces, Shoma pregunta qué planea hacer, y Kiki dice que necesita un lugar donde quedarse. Al oír esto, Shoma dice que le gustaría ayudar, pero tiene un primo que se queda en su casa. De repente, Koharu le sugiere que se quede en su casa, y mientras Kiki se emociona, él ve la mirada amenazante en el rostro de Shoma, y de repente recuerda el código de hermanos, así que se calma y rechaza su oferta. Después, Kiki se castiga por no darse cuenta de que no es pariente de Mizuha, y Nanju aparece y dice que se pasó la noche trabajando. Luego le pregunta si tiene hambre y le ofrece un bocadillo. Minutos después, Kiki mastica con avidez el bocadillo y bebe, mientras Nanju le pregunta cuál es el problema. Cuando Kiki dice que solo es un problemita con Mizuha, Nanju dice que probablemente la vio en el baño. Después de que Kiki defiende su reputación, Nanju le da un sermón sobre cómo mantener las relaciones familiares y le pregunta si sabe que Mizuha es muy popular entre los chicos, aunque no destaca. Tras revelar Nanju que Mizuha no ha aceptado sus innumerables propuestas, decide irse. Kiki le agradece el pan, mientras se pregunta por qué lo apoya cuando una vez le dijo que se interpondría en su camino si alguna vez encontraba novia. Mientras tanto, Mizuha despierta de una pesadilla y piensa en cómo redactar su mensaje a Kiki. Mientras Kiki deambula por la calle, empieza a llover, así que Mizuha sale a buscarlo. Sin embargo, regresa a casa al no encontrarlo. Poco después, Mizuha oye un ruido en la puerta y corre a comprobarlo. Luego encuentra a Kiki tirado en el suelo. Después, le dice que le preparará papilla para que tome la medicina. Justo entonces, Kiki se disculpa, pero ella le dice que no se preocupe por ella cuando él es el enfermo. Unos momentos después, Kiki despierta y encuentra a Seiyuki sentado junto a la cama. Le pregunta qué hace, y ella le explica que Mizuha le comentó que se resfrió cuando se encontraron en la tienda. De repente, Seiyuki se ofrece a cuidarlo, y se acuesta con él para calentarlo. Mientras se sonroja, Seiyuki comenta que siempre la ayuda, y dice que puede hundir la cabeza entre sus almohadas si quiere. Pero antes de que pudiera responder, Seiyuki se quedó dormido. Justo entonces, Mizuha trajo su comida y cerró la puerta, diciendo que era un malentendido. Más tarde, mientras Seiyuki dormía la siesta en su cama, Yuka llegó y le preguntó por qué estaba allí con él. Kiki le pregunta por qué lo visitó, y Yuka se preocupa por su aspecto débil. Después, anuncia que le trajo unos libros para que no se aburriera, y saca a Seiyuki de la cama. Al despertar, Seiyuki se pregunta qué hizo mal, y Yuka revela que recibió un mensaje diciendo que podían hacer lo que quisieran con Kiki, ya que estaba indefenso. En su defensa, Seiyuki dice que es solo una broma, así que Yuka dice que asumirá el papel de cuidadora y le dirá a Seiyuki que se vaya. En ese momento, Kiki interfiere y les dice que dejen de pelear, así que ambos lo agarran de los brazos y comienzan un tira y afloja. Justo entonces, Mizuha llega al rescate y les dice que se vayan. Más tarde esa noche, Kiki, acostado en la cama, piensa en las chicas de su vida, deseando que no fueran tan cultas. Después, recuerda el día en que le presentaron a Mizuha como su hermana menor, así que se levanta para ir al baño, pero la encuentra apenas vestida. Sorprendido, cierra la puerta y se disculpa. Mientras tanto, Mizuha le pregunta si tiene fuerzas para caminar, y le dice que no se esfuerce demasiado. Así que Kiki se sienta en la puerta,
y le pregunta si se molestó cuando Yuka y Seiyuki discutieron por él. En respuesta, Mizuha dice que solo le preocupaba que le quitaran a su hermano. Después, Mizuha se disculpa con Kiki y se culpa por su resfriado, pero Kiki no está de acuerdo y afirma que él se lo buscó. Al oír esto, Mizuha dice que no intentará besarlo si no le gusta, sino que esperará hasta que la ame. Justo entonces, Kiki le pregunta cómo se enamoró de él, y Mizuha le cuenta que empezó el día que lo conoció. Había perdido a su familia, pero Kiki le aseguró que siempre estarían juntos. Después de esto, Mizuha sale del baño y le agradece a Kiki por estar siempre con ella. Le confiesa su amor y lo abraza. Justo entonces, se le cae la toalla, pero ambos se ríen mientras Kiki decide que son hermanos, aunque no tengan parentesco biológico. Al día siguiente, Mizuha prepara el desayuno y vuelven a la normalidad, aunque algunas cosas cambian. Kiki se da cuenta de que sigue rodeado de degenerados culturales y cree que no abandonará la soltería pronto. Más tarde, Mizuha decide usar su cupón de la competencia de billar y le pide a Kiki que sea su novio por un día y la invite a una cita. Él accede y se pregunta por qué se emociona. Entonces, Mizuha se pone sus bragas favoritas y ambos salen a la cita, mientras Kiki regresa con conos de helado. La encuentra mirando una foto y, al mirarla, sus ojos se abren de par en par con interés. Sorprendida, Kiki le pregunta por qué tiene esa foto y Mizuha revela que es exhibicionista.